tenemos el estudio Si número no fuera 5 por tu gracia y por tu amor. De las reflexiones que estamos teniendo en la primera carta del apóstol Pedro, y estamos en el capítulo 2, y hoy pues vamos a ver un tema de ética bíblica o ética cristiana, como queráis llamarle, porque tiene que ver todos los aspectos que estamos viendo ahora con la conducta cristiana. Si yo os hablase, creo que no voy a ser muy original en la introducción. La verdad es que no me he buscado una buena anécdota ni una buena ilustración para comenzar el mensaje. Me voy a salir de los cánones de la homilética. Pero si yo os menciono frases como estado de alarma, confinamiento, reducción de movilidad, toque de queda, reducción de aforos, etcétera, estoy seguro que todos vosotros, cualquiera, de estas sabríais de qué estoy hablando, ¿verdad? Son frases manías ya de escucharlas en los medios de comunicación, en la prensa, en fin. Vamos a salir con un vocabulario técnico sobre la pandemia bastante enriquecido. Cualquiera de estas frases son aspectos que se relacionan con normativas y disposiciones que parten del gobierno, de las autoridades sanitarias, en este caso que forman parte del gobierno, ya sea autonómico o del Estado. Una pregunta: ¿cuál debería ser o cuál debe ser nuestra actitud y conducta frente a estas disposiciones? ¿Cómo debe actuar el creyente frente a estas normativas que nos están lanzando desde el Estado? Yo creo que todos quizás pensamos con más o menos agrado que hay que obedecerla, ¿verdad? No creo que nadie esté diciendo... De hecho, aquí estamos todos con las mascarillas, los geles y todas las demás cuestiones de seguridad. Pero supongamos otro caso. Supongamos que el motivo no es tan justificable como evitar un contagio masivo por una pandemia como estamos viviendo ahora, que puede ser bastante justificable, sino la imposición de unas ideas X, me da igual cuáles fuesen, por un gobierno dictatorial y autoritario, y que las sanciones no solo fuesen económicas, sino que además pudiesen conllevar la cárcel o incluso la muerte. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál debe ser la actitud del creyente en esta situación? Pues quizás aquí no lo tuviésemos tan claro, ¿no? Quizás nos surgiesen dudas, interrogantes, y estaríamos confusos en cuanto a cómo deberíamos de actuar frente a estas medidas que impone el Estado, el gobierno, las autoridades. Así que hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el gobierno civil, o las autoridades. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice a través de Pedro, escribiendo a unos cristianos del siglo I, con un marco político y con un marco social hostil, al igual que nosotros posiblemente tuviesen dudas en cuanto a cómo debe ser esa relación con las autoridades, en este caso el Imperio Romano, cómo tenían que actuar. Vamos a intentar ver el contexto y vamos a intentar ver también por qué Pedro da estas instrucciones, y vamos a ver si esas instrucciones que Pedro da a estos cristianos del siglo I son aplicables a nosotros o no. Y si son aplicables, ¿cómo? ¿En qué sentido? Pues vamos a intentar de construir, hacer unos puentes entre la situación que vemos en la palabra de Dios y nuestra situación. Vamos a leer el pasaje en Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Son 5 versículos, no sé si se verá, pero tenéis vuestra Biblia, ahí está la versión de las Américas. Dice el texto: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios,
que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bueno, para situarnos un poco en este pasaje, os recuerdo que este texto que acabamos de leer se encuentra dentro de un bosquejo más grande. La carta primera de Pedro, que estamos viendo, el título general de la epístola que pusimos, que yo le puse, firmes en la gracia de Dios. Y la idea es que son aspectos que vamos a ver cómo la gracia puede ayudar al creyente a vivir en medio de un mundo hostil y difícil, de tribulaciones. Dentro de ese plan general hay varios subpuntos. Hoy estamos dentro de la gracia que fortalece para mostrar su misión. Ya estuvimos viendo el otro día los dos primeros versículos, la base y naturaleza de la vida cristiana en la sociedad, versículos 11 y 12. ¿Vale? Estuvimos viendo ahí y hoy vimos ahí un principio que después se va a ver en los ejemplos siguientes. Hoy vamos a estar viendo el siguiente punto, que tiene que ver con las relaciones civiles. Yo le he puesto un título para el tema de los vídeos y demás que se pueda entender un poco, pero realmente estamos tocando ese segundo punto de los que conforman el resto, ¿no? En la sesión anterior vimos que el principio de aplicación, en el versículo 11 y 12 vimos un principio que es el que rige y que sirve como fundamento, y que después lo demás, las relaciones con el Estado, las relaciones sociales entre los amos o amos domésticos y sus señores, la relación de las esposas que están casadas con personas no creyentes, de su misma fe, o las relaciones de la iglesia. Todas estas cosas son aplicaciones del punto o del principio que está en los primeros versículos 11 y 12, que estuvimos viendo cuando hablamos de la base y naturaleza de la vida cristiana en la sociedad. El principio es vivir un estilo de vida radicalmente diferente de la cultura que nos rodea, como parte de nuestra estrategia para complacer a Dios y hacer frente a nuestro entorno. Estamos hablando de conducta cristiana, una conducta de una manera concreta, con unos valores, con unas manifestaciones que tienen que hacerse ver en medio de la sociedad en la que, en este caso, ellos estaban. Y de esa manera darían gloria a Dios, y de esa manera también vivirían de una manera justa y de testimonio hacia los que los rodean. Como decía Pedro, versículo 11, rechazando los deseos carnales que batallan contra el alma, y el versículo 12, mantened una conducta irreprochable. Por eso estaba diciendo que es un tema de ética, un tema de conducta, un tema muy práctico además, ¿no? Que se ha entendido también muchas veces mal. Entonces vamos a ver en este tiempo que tenemos por delante, tres aspectos o tres puntos fundamentales. El mandamiento, versículos 13 y 14, la razón para el mandamiento, versículos 15 y 16, y una conclusión o resumen que hace Pedro ahí en el versículo 17. El mandamiento, bueno, pues así empieza, es una palabra clave ahí. Empieza el texto diciendo, someteos. Ya esa palabra ya como que suena difícil de encajar, ¿no? Cuando escuchamos la palabra sumisión, se nos ponen las orejas de pico. Y además estamos ya con una actitud de defensa. Bueno, ¿qué es lo que qué me van a decir de sumisión? Porque no tiene una buena connotación la palabra sumisión. Pero ¿cuál es la palabra que está usando Pedro y que aquí se ha traducido como someteos? Es la palabra upotasso, o la palabra upotassomai, da igual, la raíz es la misma, pero es interesante que es una palabra que significa no solo sumisión, más bien podría significar estar sujetos. Se traduce, viene de las raíces, muchas veces las raíces no dan muchas pistas. En este caso la raíz de la palabra sí que ayuda bastante. Upo es debajo, no tiene mucho. Upo, hipo, también dicen algunos. Y tasso significa organizar, arreglar de manera ordenada, asignar, disponer. Así que la idea de upotasso, esta idea que está de esta palabra, este verbo concretamente, que está traducido como someteos,
tendrá la idea de obedecer, subordinar, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo, a poner en sujeción bajo, estar bajo la obediencia o ser obediente a. Todos estos matices pueden derivarse de esta palabra. El diccionario de palabras del griego del Nuevo Testamento, de Vine, dice que esta palabra se usó como un término militar que significa organizar las divisiones de tropas bajo el mando de un líder. Así se usaba en el griego de la época. Y otro comentarista dice disponerse en filas bajo las órdenes del comandante. Así que es una palabra interesante, es una palabra que más bien que someteos o someterse podría entenderse muy bien como estar sujetos o poneros de manera voluntaria bajo las órdenes de alguien o bajo el establecimiento de algo o bajo alguna normativa o legislaciones, estar debajo de una manera respetuosa, siempre que hay una jerarquía, ¿no? Está en forma imperativa este verbo, por eso Pablo habla de someteos, está en forma de mandato y en este sentido la idea que está dando Pedro, mira, tenéis que someteros, tenéis que subordinaros, que creo que se entiende mucho mejor, no es la sumisión ciega y loca, y que no tiene otra opción, sino que es algo que Pedro les está pidiendo a ellos que hagan de manera voluntaria, y es que se pongan bajo las órdenes del gobierno. Tiene este sentido político, como leemos, bien sea al emperador o bien sea a su funcionario. En nuestro caso podría ser, da igual, el presidente, que los alcaldes, que la policía local, las autoridades. Es una palabra que también se encuentra en este sentido de subordinación a la autoridad política, no la usa solamente Pedro. El apóstol Pablo habla igual en sus escritos, precisamente a los romanos. En el capítulo 13, versículos 1 a 5, ahí tenemos una exposición también, y se encuentra esta palabra: sométase, ahí la tenemos, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. En fin, ahí habla el apóstol Pablo también con la misma idea, diciéndole a la iglesia de Roma, en este caso, oye, tenéis que someteros a las autoridades, ¿vale? También aparece en otros textos, por ejemplo, en capítulo 2, verso 2, Tito 2, dice allí también: en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe. Habla de las ancianas. Perdón, Tito no, es Primera Timoteo. Digo, qué raro me está sonando. Primera Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Aquí está Pablo pidiendo, diciéndole a Timoteo: mira, tienes que enseñar esto. Un momentito, me van a hacer un ajuste técnico. Muchas gracias. Bueno, ahora se oye mejor, ¿verdad? No, pero es verdad, se me estaba yendo la voz y yo creía que era yo. Digo, cada vez se me va más la voz. Bueno, menos mal que es el que es la pila. Imagináis que nosotros tuviésemos pila y nos cambian y ya está, funcionamos otra vez, qué bien, ¿no? Bueno, seguimos, volvemos otra vez. Ahora sí, Tito capítulo 3, ahí espero que ahora no me vaya del texto, Tito 3.
Recuérdales, otra vez el apóstol Pablo, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, en fin. ¿Veis? La misma expresión, la misma palabra no solo es usada, y la misma idea no solo es usada por Pedro a los creyentes de esas iglesias, está usada también por Pablo a los creyentes de Roma y otros cristianos de las primeras iglesias. La segunda cosa dentro de este mandamiento son los códigos domésticos. No sé si habéis oído hablar de los códigos domésticos, pero es muy interesante. Esta exhortación a la subordinación en relación con otras personas se encuentra también presente en otros textos. Si vais a Colosenses capítulo 3, 18 al 4.1 vais a encontrar ahí una serie de normas que también son establecidas dentro de un código, digamos, doméstico, familiar o... bueno, sí, que tienen que ver con aspectos como la familia, la vida matrimonial, la paternidad, las relaciones laborales, los deberes y derechos del Estado, los hijos a los padres. Eso lo vais a encontrar en Colosenses 3, en Efesios 5 hay otro código doméstico, en Tito 2 del 1 al 10 hay otro código doméstico. Es decir, eran unos escritos que tenían una forma muy concreta dentro de la literatura y que usaba la iglesia primitiva. Los cristianos del primer siglo usaban estos códigos. Como digo, son instrucciones prácticas que la iglesia ofrecía a sus miembros para que supieran cómo debían comportarse debidamente en las relaciones familiares y en las relaciones sociales. Digamos que eran como manuales. Pablo, Pedro, la iglesia viene también del trasfondo judío, también en la cultura griega y de Roma. Existían estos códigos como instrucciones prácticas, es como si le dieran a cada creyente un manual, un librito donde dice, mira, si tú eres una mujer que tienes un marido no creyente, estas son tus indicaciones. Pues eso es interesante ver en cada contexto las indicaciones que se dan, porque cada una tiene su función para el caso y la situación que se está viviendo concretamente. También tenemos a los niños, a los hijos, mira, enseña esto a tus hijos, aquí tenéis, como manuales, como serán los catecismos a lo mejor, ¿no? Algo así. En el texto de hoy lo tenemos en relación con toda institución humana. O sea, ese código está muy específico en el pasaje que estamos viendo en relación a las autoridades, ¿vale? Los gobiernos. Así que en la cultura mediterránea de esa época, el comportamiento correcto en aquellas sociedades estaba implicando el reconocimiento, respeto y subordinación de los individuos a los superiores. Así que Pedro les está diciendo, mirad, tenéis que subordinaros al sistema político, al gobierno, a las autoridades que están ahí en ese momento. Lo tenéis que hacer, no lo dice solo Pedro, es una cosa que todos los primeros cristianos tenían instrucción acerca de esto. Ahora, hay una motivación. ¿Por qué? Le dice Pedro algo también. La motivación es por causa del Señor. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey, como autoridad, los gobernantes, en fin, todos los que están enviados por él. Pedro sabe perfectamente que estos creyentes viven bajo la autoridad del Imperio Romano y en este tiempo el emperador, ¿sabéis quién era, no? Lo he dicho en alguna ocasión, nuestro querido Nerón, un muchacho de 17 años, no digo querido, lo digo con ironía, claro. Es un muchacho que entra a reinar con 17 años y 14 años después se suicida con la edad de 31 años. Un hombre joven que tenía bastante desequilibrio al parecer, ¿no? Pero ahí estaba, como emperador, como la autoridad máxima y absoluta. Pedro sabe perfectamente que estos creyentes viven bajo la autoridad de este rey o de este emperador y que están sufriendo presiones por parte de la sociedad que no los respetaba y que no entendía su identidad y que no aceptaba su identidad. Así que los acusaban y en ocasiones había inferencias políticas también y en ocasiones tenían que sufrir pues cárceles o otras situaciones. Así que a pesar de tener motivos suficientes para no obedecer y para rebelarse además, Pedro les manda que se sometan al orden establecido.
A ver, no debían someterse porque estos individuos mereciesen la sumisión o el respeto de los creyentes. Más, en el caso que nos ocupa, como digo, de este malvado Nerón, Pedro fue martirizado por él. Muere a las afueras de Roma. Pero este mismo Pedro les está diciendo, tenéis que subordinarse a ellos. ¿Por qué? Por causa del Señor. Porque al subordinarse están honrando a Dios y obedeciendo su palabra. Yo creo que eso es un motivo importante a tener en cuenta. Muchas veces no hay razones lógicas, a veces, casi siempre las hay, pero hay veces que hay situaciones raras y solamente es que tenemos que obedecer a Dios. Eso es una razón importante. Si hemos decidido seguir a Jesús, si hemos decidido ser hijos suyos, hemos sido comprados con su sangre, hemos venido a ser esclavos suyos, lo más normal es que obedezcamos a Cristo. Lo hacemos incluso por amor, porque no ha sido un padre dictatorial. Vemos en la palabra que es un padre amante, que nos cuida y que quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Como vimos en el versículo 12, esta idea incluye el impacto en aquellos que al ver su conducta ven la justicia y la santidad de Dios y lo glorifican. Eso es lo que está diciendo. Donde una buena conducta ofrece la oportunidad de hablar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por causa del Señor. El testimonio como alternativa a la violencia y como arma que da gloria a Dios. Ayer escuchaba una conferencia, creo que Gabriel también la escuchó, de Pablo Martínez. Y él, en medio de la conferencia, hablando de estos tiempos que nos ha tocado vivir convulso, ¿no? El contexto buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo, donde todo es inseguro, donde hay un montón de situaciones que pasan, donde hay inseguridad, donde no hay nada cierto, no se pueden hacer planes. En medio de este contexto, él hablaba de la santidad atractiva y él proponía como manera de actuar a los creyentes una manera práctica de vida, de amor, de vivir los principios de Dios como alternativa y como modelo a seguir para los cristianos. Santidad atractiva. A mí me llamó la atención. La verdad es que este hombre usa muchos conceptos y unas palabras que cada una tiene su significado, ¿no? Pero es la idea que Pedro les está diciendo. Mirad, tenéis que poneros bajo el orden establecido por causa del Señor. Porque así estáis dando un buen testimonio. Pero hay más cosas que siguen ahora conectadas con esta, y es la razón, ¿no? Pues sigue ampliando, no solo por causa del Señor. Hay otra razón para el mandamiento, es que es la voluntad del Señor. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Veis la misma idea? Sigue ahí, abundando. Esta es la voluntad de Dios. En primer lugar, hacer el bien. Que practicando el bien hagáis enmudecer, callar la ignorancia de los insensatos. Efectivamente, eran insensatos y eran ignorantes porque estaban hablando cosas y no estaban teniendo en cuenta la vida que estaban manifestando, que deberían de manifestar estos creyentes. En el contexto, Pedro les está diciendo que demostrando la buena conducta al obedecer la ley, podrán evitar una crítica innecesaria e ilegítima e incluso evitar que la persecución crezca. Pedro les está diciendo esto, mira, primeramente es la voluntad del Señor, que haciendo el bien vosotros hagáis callar y además os vais a evitar posibles represalias innecesarias. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? Jesús pagaba sus impuestos. No voy a leer las citas porque no tengo mucho tiempo. Pero en Mateo 17 y Mateo 22 vemos que Jesús pagaba sus impuestos. Y animó a sus discípulos a pagar los impuestos. ¿Recordáis, no? Y Jesús sabía que Roma usaba ese dinero para propósitos contrarios a la voluntad de Dios. Pablo también lo enseñó.
en el verso 6 y 7 del capítulo 13 que hemos leído. O sea que la Escritura anima a poner en práctica y a hacer el bien y a contribuir. En segundo lugar, la voluntad del Señor se lleva a cabo haciendo el bien, entendiendo la libertad en Cristo. ¿Qué ocurre? Andad como libres. Dice un poco más adelante también, como siervos de Dios. Andad como libres, como siervos de Dios. El cristiano, es curioso, es que Pedro está escribiendo esto porque los primeros cristianos que se convertían al Señor entendían la libertad en Cristo y decían, bueno, yo ya soy libre en Cristo. Yo ya no me tengo que someter a nadie ni sujetarme a nada. Pedro dice, no, una revuelta no quiero. No es el camino, una revolución. El camino que yo propongo, y viene de Dios, es una buena conducta. Tremendo esto, ¿eh? No es fácil, ¿eh? El cristiano también dice que andad como libres. ¿Por qué? Porque el cristiano, y como siervos de Dios, debe su obediencia total a Dios. En última instancia, no debe su obediencia o ponerse su subordinación al Estado. Primeramente es a Dios, a quien debemos ponernos ahí, a amarlo, ¿no? y nuestra rendición a Dios en primer lugar. El cristiano ha sido libertado del pecado para poder respetar el orden establecido. Es lo que está diciendo Pedro. Porque dice, no uséis la libertad como una cubierta para hacer lo malo. Eso no es libertad. La libertad vuestra, que ahora sois libres de la esclavitud, del pecado y de las maneras de andar como andabais antiguamente, se va a manifestar en que teniendo esa libertad, ahora vosotros vais a obedecer y vais a conduciros y vais a tener una manera de comportaros que va de acuerdo a los principios del reino. Usad vuestra libertad para servir a Dios, para vivir como Dios quiere, para obedecerle a Él y no para vuestros propios fines, criterios y para vuestras propias satisfacciones. Martín Lutero lo expresó así: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. Y sigue diciendo, el cristiano es un perfectamente obediente siervo de Dios, siervo de todos, y sujeto a todos. O sea, viene a decir, somos libres, sí, pero también somos obedientes a Dios. Estamos libres de toda esclavitud que promueve el mal. En cambio, el creyente usa la libertad para servir a Dios y para amar a su prójimo. Y cuanto más demuestra su disposición para servir, tanto más experimenta la verdadera libertad. Santiago 1:25 habla de la palabra de la libertad. Y en el capítulo 2 y versículo 12, ¿no? La ley de la libertad. O sea que esa es la verdadera libertad. Así que no uses la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ahora, ¿hay razón para la desobediencia civil? ¿Sabéis a qué me refiero? ¿Puede un cristiano desobedecer al Estado o al gobierno en alguna circunstancia, en alguna situación? Bueno, pues sí, hay un lugar para la desobediencia civil. Algunos piensan que no, ¿eh? Yo creo que sí. Solo es justificable una desobediencia civil en caso de que el cristiano sea obligado a desobedecer a Dios. Es la única opción. Cuando un cristiano es obligado a desobedecer a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Recordáis las parteras en Egipto? En Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 21, se me vino rápido este pasaje, no sé, se me vino a la mente. Dice allí, Éxodo 1, 15, el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es hija vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños.
Versículo 20, y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Un caso de desobediencia civil. Le están diciendo, tienes que matar a los niños. No lo vamos a hacer. Y ahí está Moisés. Los padres de Moisés cuando nace lo tienen y también hacen desobediencia civil y lo esconden. Y después la madre hace un canastito así muy impermeable, ¿no? Un barquito, y lo pone en el río. Y bueno, ahí está la historia de Moisés, ¿no? Cómo Dios preserva eso también. Pero hay más. Daniel y sus amigos. ¿Recordáis a Daniel? Entre otras cosas, en el capítulo 3, pues se le obliga a adorar a una imagen de oro. Y él dice, no vamos a hacerlo. Ah, ¿no? Pues tú y tus amigos vais a ir al foso. Y ellos dicen, bueno, pues vamos al foso. Y ahí Dios estaba con ellos, ¿no? Conocéis la historia. Pedro y Juan salen del templo, habían hecho una curación. No hagáis esto más, le dicen los dirigentes religiosos del lugar. Y ellos dicen, ¿cómo? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Le pegaron por desobedecer, pero siguieron obedeciendo a Dios. En fin, hay casos concretos de desobediencia civil cuando un cristiano es obligado a desobedecer a Dios. Ahora, algunos cristianos han tomado la posición de que los creyentes son libres para desobedecer a su gobierno si el gobierno permite una conducta contraria a la voluntad de Dios. Sin embargo, los casos de desobediencia civil que hemos visto se desarrollan siempre en situaciones en las cuales los creyentes tenían que desobedecer la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre que el gobierno permita cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y otra, que el gobierno te obligue a hacer esas cosas. Un ejemplo es el aborto en España, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, hay un montón de cosas. Una cosa es que el gobierno permita el aborto y tú puedas estar o no de acuerdo, posiblemente no estamos de acuerdo, con lo cual nosotros no tenemos que hacer, podemos manifestar, podemos expresar nuestra opinión. Otra cosa es que el gobierno nos obligue a abortar a todas las personas cristianas, a todas las mujeres, ¿no? Entonces ese sería un caso de desobediencia. Pero algunos ya entienden que por el hecho de que el gobierno esté haciendo cosas que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, tienen que desobedecer al gobierno. Yo no estoy de acuerdo con ese punto y no veo apoyo bíblico. En caso de desobediencia civil, que podemos hacerla, también es importante que se debe actuar dentro de los cauces que la ley permite en un Estado como el nuestro, que es democrático, y tenemos herramientas para poder expresar nuestras opiniones. Y también tener claro que posiblemente habrá que afrontar las consecuencias de la desobediencia, que lo tengamos claro también. Así que tenemos que tener muy claro que lo que vamos a hacer realmente está en contra de la voluntad de Dios. Primero, porque vamos a sufrir consecuencias, y segundo, porque además podemos dar un contratestimonio en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Pablo concluye en el versículo 17 otra vez como al principio, ¿no? Ahora hace como un resumen: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hay como distintas responsabilidades de relación. Parece como que, mirad, lo primero y el cuarto como que van juntos, ¿verdad? Y el segundo y tercero parece como que hace ahí un juego de estructura interesante. Honrad a todos en el sentido general, ¿no? De todas las personas, seres humanos, tienen la imagen de Dios. Respetar es esto. Amar a los hermanos, ahí hay un paso más, amar a los hermanos. Y por supuesto, el único que tiene que ser temido es Dios, el que merece la reverencia absoluta de nuestra parte. Y después deja ahí al final, honrad al rey. Yo no sé si lo pone en contraste, como el César se creía que era Dios, Pedro dice, temed a Dios y honrad al rey. No nos vayamos a confundir. Aplicaciones para hoy. Lo primero, creo que hay que considerar algunas diferencias.
Un cristiano del siglo I que no tenía el estatus de ciudadano y un ciudadano de nuestros días, ¿son iguales? No. No. Vamos, tienen un contexto bastante difícil, ¿no? La posición del emperador y la de los líderes de nuestros países, bastante diferente. Porque ya nuestros líderes de países ni siquiera tienen la autoridad, son elegidos por el pueblo. Y hay congresos, y hay otros partidos opositores, y tienen que buscar acuerdos. Y ya no solo el país, ya es que está Europa. Y dentro de Europa están los acuerdos que manejan los que mueven el mundo, ¿no? Así que no hay nada que ver. En aquel momento el emperador romano tenía toda la autoridad. Bueno, él se consideraba Dios. Así que hay una situación diferente. La idea de sumisión es más válida para el cristiano bajo el Imperio Romano, cuya vida corría peligro si se mostraba en desacuerdo o se rebelaba, que para el cristiano que vive en un Estado democrático. Es una pregunta que tenemos que respondernos, ¿no? ¿Tiene más valor para ellos o para nosotros? El principio de subordinación hoy, ¿cómo se aplica? Bueno, el principio de subordinación es vivir bajo el orden establecido. Eso es. Ya no significa sumisión en el sentido que tenía en el primer siglo. Lo que hacemos ahora es vivir decentemente como buenos ciudadanos. Esto incluye, como dije, expresar nuestras ideas y convicciones dentro de esos cauces que tenemos para poderlo hacer. De hecho, yo creo que la Iglesia, y esto es una opinión personal, debiera ser una voz más activa, por decirlo de alguna manera. En este mundo que de tanta confusión, la Iglesia debería de expresar las ventajas y las virtudes que tenemos, ¿no? Y la esperanza que hay que podemos ofrecer, ¿no? Apuntando al único que puede restaurar las personas, las familias y las sociedades, ¿no? También implica, por otro lado, no perdernos con la política. Nuestra primera tarea es glorificar a Dios haciendo que las buenas nuevas del reino impacten en nuestro mundo. ¿Eh? Hay que manifestar, hay que hablar, tenemos que ocupar nuestro lugar, pero tampoco perdernos porque no es nuestra misión tampoco. La misión es glorificar a Dios y que el reino de Dios llegue. Y si eso implica que también tengamos que hacer alguna manifestación, digo expresión, ya no estoy pensando en manifestaciones públicas, cada cual, pero que también que no nos perdamos con eso. La colaboración de los cristianos con la sociedad. Tendríamos que ser conocidos por nuestro respeto y nuestra colaboración a las autoridades. Y colaborar con acciones solidarias que puedan ayudar a los ciudadanos que nos rodean. No estamos llamados a ser guetos, las iglesias, que nos reunimos aquí y nos vamos a nuestras casas y poco más se sabe de la iglesia. Es verdad que la iglesia, y hace ya años, está integrándose muy bien en programas de hecho, vamos, hay esta misión urbana y otros muchos organismos que están trabajando en este sentido, y cada vez hay un sentido de implicación, ¿vale?, con la sociedad. Entiendo que están los padres trabajando con los APA, las escuelas de padres, las asociaciones de padres en los colegios. Cada vez hay más implicación, ¿no? Pero por ahí tendríamos que ir, y que los cristianos se conozcan porque son personas solidarias que respetan, que viven el carácter de Cristo también. Tenemos que mostrarlo a nuestra sociedad. Tenemos que entender que la relación con el gobierno no es definitiva. El cristiano es libre porque ha sido redimido. La autoridad del Estado sobre el cristiano es secundaria y su misión al Estado va después, como hemos dicho, de su misión al Señor. Los cristianos, me gustó esta frase de un comentarista, no son buenos cristianos porque obedecen al Estado, sino que son buenos ciudadanos porque obedecen al Señor.
Y recordar también que el sufrimiento es real, que en ocasiones el creyente no siempre podrá obedecer o no obedecer. Habrá veces que la única opción, por decirlo de alguna manera, será el sufrimiento. Por el hecho de estar identificados con Cristo y por tener un código o un credo que va en contra de nuestra sociedad, vamos a tener oposición y sufrimiento en muchos de los casos, ¿no? de diversa índole. Alguien dijo, una frase un poco larga, os la leo: por las elementales necesidades de su credo, el cristiano ha sido una persona que vive en dos mundos. En uno ha sido miembro de la comunidad nacional y en el otro ha sido separado de las naciones. En uno ha sido obligado a obedecer y respetar las leyes del Estado. En el otro, a medir su conducta por patrones no reconocidos por esas leyes y a menudo inconsistentes con ellas. La situación que tenemos los cristianos. Este dualismo ha sido tolerable solamente, dice él, por la expectativa de una reconciliación. Esa expectativa es, una vez más, una necesidad elemental del credo cristiano. De algún modo, el conflicto de lealtad terminará, el reino de este mundo pasará, el reino de Dios será establecido. Pero mientras tanto, tenemos que vivir con los principios del reino como extranjeros y peregrinos, como venía diciendo Pedro al principio, pero conviviendo con los patrones y el orden establecido en este mundo, en esta sociedad, en este país. Así que necesitamos que Dios nos ayude a seguir viviendo en la gracia y que esa gracia nos fortalezca para vivir de acuerdo al plan de Dios en medio de este mundo hostil, que no es fácil. Un mundo que es contrario, un mundo que seguirá siendo contrario porque no es creyente, un gobierno que seguirá imponiendo leyes que vengan bien a la mayoría y que sean populares. Es que muchas veces queremos que los gobiernos sigan nuestro credo, o nuestras convicciones o nuestras ideas, pero es que el gobierno tenemos que entender que no son creyentes. Ahora, nosotros sí somos creyentes y sí que nos corresponde a nosotros promulgar y proclamar esas virtudes de Cristo. Mientras tanto, tendremos que vivir en esa tensión, tendremos que vivir obedeciendo a las leyes del gobierno siempre que no nos obliguen a desobedecer a Dios. Puede llegar el caso. Las cosas no pintan muy bien. Puede llegar el caso en que nos obliguen a ciertas cosas que vayan sí en contra de la voluntad de Dios. Y ahí entonces habrá que saber cómo actuamos. Así que, pues nada, espero que estas reflexiones que nos deja la palabra de Dios nos ayuden y nos hayan dado luz para saber cómo tenemos que vivir en medio de este mundo, sometiéndonos o estando bajo subordinación o bajo el orden establecido de este gobierno, con una conducta apropiada que glorifique al Señor, que dé oportunidad de testimonio y que al final, bueno, pues nos lleve a su presencia cuando Él quiera, ¿no? Pues oramos. Pues Señor, te damos gracias por esta palabra, de esta instrucción que tenemos de ella. No es fácil muchas veces someterse a gobiernos que vemos que son dictatoriales o que implantan leyes que no nos agradan. Señor, ayúdanos a saber discernir bien y mantener siempre el respeto, Señor. O al menos, Señor, por causa tuya y porque tú lo dices, Señor, y porque tú así nos instas, que podamos, Señor, pues vivir como buenos ciudadanos ejemplares que viven en el amor tuyo y que manifiestan el amor también a las personas que nos rodean. Dirígenos tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, porque es una obra espiritual, para poder vivir de esta manera, Señor, como tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.